Leímos ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 17, y el argumento que el apóstol Pablo presenta era que habían algunos que decían que Cristo no había resucitado. Y él dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, porque la columna vertebral del evangelio es de que Cristo venció la muerte, venció el pecado. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, todo lo que había dicho hubiera quedado anulado, porque hubiera probado que era un falso profeta. También las escrituras hubieran quedado vanas, porque ya había sido profetizado y estaba escrito en la palabra de Dios de que Él iba a resucitar. Hoy nos reunimos aquí este día domingo, el primer día de la semana, para celebrar, como se celebra en todo el mundo, la resurrección de Jesucristo. Por supuesto, cada domingo nos juntamos para celebrar la resurrección de Jesucristo. Cristo ya resucitado mandó a sus discípulos a ser testigos no solamente de su muerte, sino también de su resurrección. Ahí en Lucas 24:45 dice así la escritura, yo se lo leo. Entonces les abrió, dice, el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y hermanos, desde entonces la iglesia, los cristianos, predicaron a Jesucristo, pero no nomás a un Jesucristo muerto, sino que predicaron a un Jesucristo resucitado. Los fundadores de otras religiones han muerto. Ninguno de ellos ha resucitado como Cristo resucitó. Entonces no debemos olvidar tan importante parte del evangelio, porque dije hace un momento, la resurrección es la columna vertebral del evangelio. Por eso hacemos algo grande. Aunque cada semana lo celebramos en cierta manera, pero una vez al año lo hacemos algo grande, para seguir proclamando una y otra vez que Jesucristo resucitó. Su resurrección prueba que realmente murió por nuestros pecados. Vaya conmigo a primera epístola, o primera carta a San Pedro, capítulo 2, 24. Primera de Pedro 2, 24. Dice así la escritura, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, que dice, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Su resurrección prueba que realmente murió por los pecados. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. ¿Y Cristo qué hizo? Murió, porque era necesario pagar. Entonces Él pagó con su muerte por los pecados suyos y los pecados míos, y realmente los pecados de toda la humanidad, pero no todos lo han recibido o aceptado como su Salvador. Su resurrección, segundo, prueba que es el Hijo de Dios. Vaya al Evangelio de San Juan capítulo 2. Evangelio de San Juan capítulo 2, versículo 18. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y léalo conmigo. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Gloria a Dios por la resurrección. Romanos 1:4. Vamos a ir a varios pasajes. Romanos 1:4. Fíjense lo que dice aquí cuando Pablo escribía a los cristianos que estaban en Roma. Dice, hablando de Jesucristo, dijo, y que fue declarado Hijo de Dios. ¿Con qué, hermanos? Con poder, según el Espíritu de santidad
Léalo conmigo. Por la resurrección de entre los muertos. La resurrección prueba que realmente murió por nuestros pecados. Segundo, la resurrección prueba que Él era el Hijo de Dios. Tercero, es necesario creer. Agarre esto. Es necesario creer en el Cristo no muerto, sino es necesario creer en nuestro Señor Jesucristo resucitado para ser salvo. Porque hoy en día, hermanos, hay religiones que hacen más énfasis en la muerte de Cristo que la resurrección de Cristo. De hecho, el día viernes pasado, en algunos países, algunos tomaron el paso de crucificarse para pagar por sus pecados, cuando Cristo dijo, consumado es. Pero los que no ponen su fe solamente en Cristo, creen que pueden hacer y deben de hacer algo más para alcanzar el perdón, cuando Cristo resucitado ya lo hizo todo. Mira lo que dice Romanos 10:9. Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y ahí está lo importante, y creyeres en tu corazón, porque hay gente que lo habla de boca, pero dice la Biblia que hay que creer en el corazón. Que Dios, ¿qué dice, hermanos? Le levantó, lo resucitó de los muertos, que dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Su resurrección prueba que realmente murió por nuestros pecados. Su resurrección prueba que es el Hijo de Dios. Es necesario creer en el Cristo resucitado para ser salvo. Número 4, su resurrección es la base de la victoria en la vida cristiana. Vaya a Colosenses 3. Un mensaje muy sencillo, pero muy bíblico, muy claro. Colosenses 3, 1 y 2 están ahí. Si pues sabéis, ahí está la palabra que dice, resucitado. Pues si habéis resucitado con Cristo, léalo conmigo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4, cuando Cristo, ¿qué? Vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la fe, hermanos. Si no creemos estas cosas, ¿qué creemos? Y por eso nos levantamos en la mañana, por eso trabajamos, por eso tenemos ánimo, por eso seguimos adelante. ¿Por qué? Porque en Cristo podemos tener la victoria. Él es la victoria para la vida cristiana. Por eso Pablo dijo, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estaba esta semana oyendo a un predicador. Hablaba sobre el desánimo. Y el predicador decía, oigo hermanos diciendo, es que me desanimó el pastor, me desanimó el hermano. Y él dijo, ¿y quién te mandó a que ponga los ojos en el hermano? ¿Quién te mandó a que ponga los ojos en el pastor? Dice, Dios nos mandó que pusiéramos los ojos en Cristo Jesús. Él es la victoria. La resurrección es la base de la victoria en la vida cristiana. Número 5. Su resurrección, me encanta esto, garantiza nuestra resurrección. Queridos amigos y hermanos, tengo noticias para ustedes. Todos nos vamos a morir. Algunos más temprano que otros. No se preocupe. Son dos cosas seguras en esta vida: el pagar los taxes y la muerte. De eso no te salvas. ¿Alguien está conmigo? Pero gloria a Dios que tenemos una esperanza en la resurrección de Jesucristo. Porque si Él no resucitó, en vano es nuestra fe. Pero si Él resucitó, ya tenemos un testimonio de que sí, los muertos resucitan. Y Jesucristo fue el primero. Y Él dijo, si ponen fe y creen que esto yo lo hice y que puedo levantarlos a ustedes, ustedes también se levantarán. Primera de Corintios 15, 20. Habíamos leído hasta el versículo 17. El 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, si los muertos no resucitan. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20. Mas ahora
Léalo conmigo, hermano. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. Versículo 23, léalo conmigo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿en qué? En su venida. Estamos esperando su arrebatamiento. Estamos esperando que Cristo venga por su iglesia. Y después nos vamos con el Señor por un periodo de tiempo. Se desata sobre esta tierra un tiempo de juicio. Pero un día venimos otra vez con Cristo en su segunda venida para reinar por toda la eternidad. Termino acá. No se estén levantando, no estén saliendo, por favor. Número 6 y último. Su resurrección, agarre esto por favor, fue una resurrección corporal. Fue real. Fue literal. Algunos nos quieren hacer creer que sí resucitó, pero que los discípulos estaban en semejante éxtasis que creen que lo vieron, pero realmente no lo vieron. Como que si fuéramos, y ellos habían sido una bola de fanáticos que habían tomado alguna Kool-Aid o algo así. Y que pues estaban en un gran éxtasis y era tanto su dolor que hasta creyeron ver y hasta lo querían ver, que hasta lo vieron. Ni que hubieran fumado la marihuana colombiana, ¿verdad? Pero así dicen, hermano. Si el diablo logra desacreditar la resurrección de Cristo, en vano estamos aquí. Quiero que lo entienda. Lucas 24:36. Lucas 24:36. Mire lo que dice la escritura. Mientras ellos aún hablaban, eran dos discípulos del Señor que iban camino a Emaús. Usted lo puede leer después. Pero mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Espantados y atemorizados, pensaban que veían que veían espíritu. Dios sabía que iban a salir unos sonsos que iban a decir que estaban tan acelerados que hasta vieron a Jesús. Es más, cuando lo vieron pensaron que veían un espíritu. Ellos estaban en sus cabales. Ellos decían: ¿cómo puede ser que nos está apareciendo si ya lo mataron? Es más, iban desilusionados. ¿Alguien está aquí conmigo? Versículo 37 dice que estaban atemorizados, pensaban que veían espíritu. 38, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos ¿qué? Pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Hermano, la resurrección fue real. Fue literal. Fue con un cuerpo. Con mismo y usted, con carne y hueso. La resurrección entonces prueba que realmente murió por nuestros pecados. Segundo, prueba que es el Hijo de Dios. Tercero, es necesario creer en el Cristo resucitado para ser salvo. Cuarto, su resurrección es la base de la victoria en la vida cristiana. 5, su resurrección garantiza nuestra resurrección. Su resurrección fue resurrección corporal. No creer en un Cristo resucitado es creer en vano. Véame aquí. No quiero decir más de lo que debo decir, pero por eso no adoramos a un Cristo que está todavía clavado en la cruz. Por eso nosotros, disculpen si usted carga un crucifijo, no se preocupe, pero nosotros preferimos no, porque podemos caer en la idolatría de adorar ese crucifijo. Cuando Cristo ya se bajó de esa cruz, fue sepultado, pero gloria a Dios que resucitó y está en el cielo a la diestra de nuestro Dios Padre. No creer que Cristo resucitó es creer en vano. Si Cristo no murió y resucitó conforme a las Escrituras, dijo Pablo, vana es vuestra fe. Ve ahí 1 Corintios 15, del 1 al 4. Yo creo que ya notaron, hemos ido 3 veces a 1 Corintios 15. Sería bueno que lo leyeran después detenidamente.
Versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también ¿qué? Perseveráis, por el cual asimismo, lea esto, si retenéis las palabras que os he predicado, ¿qué? Sois salvos, si no creísteis en vano. Véame aquí, hermanos. Cuidado con los falsos profetas. Lo que estaba tratando Pablo aquí de un problema. Ya la iglesia había pasado unos años y se habían metido unos diciendo que Cristo no había resucitado. Y él está diciendo: si yo les prediqué esto es porque es verdad, y si lo creyeron es la verdad. No se pongan a dudar de que si resucitó o no resucitó. Que nadie les robe esa verdad, porque si no, entonces ustedes creyeron en vano, porque hay que creer que Cristo resucitó. Hermano, imagínense cómo puedes llamarte cristiano si Cristo ya está muerto y está sepultado. Ese es el argumento que él tiene. Versículo 3, 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo que recibí. Leámoslo juntos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, léalo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después él dice: y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros duermen. Habían testigos, 500, imagínense, que le siguieron contando. Yo lo vi y todavía en ese tiempo vivían. En otras palabras, si lo quieren comprobar, busquen a esos testigos que estuvieron ahí. Yo estoy dando testimonio de que eso fue verdad. ¿Y por qué ahora dudan? Hermano, y eso estaba en la misma época. Cuidado con dudar de la Escritura. Cuidado con dudar de las promesas de Dios, porque ya pasaron casi un poco más de 2000 años. Y si el diablo quiso poner duda entonces, pondrá duda hoy también. Y por eso es que yo quería que los niños miraran, aunque es una película, yo sé, pero quería que miraran cómo Cristo sufrió, cómo Cristo lo crucificaron, para que no se les olvide. Nosotros que ya somos más mayorcitos, porque la mayoría de nosotros fuimos católicos, desde niños se nos enseñó esto. Y no estoy promoviendo la iglesia católica, pero nosotros tenemos un concepto del pecado, un concepto de Cristo, un concepto de Dios. Y que Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Pero los niños de hoy en día no tienen concepto, y se les enseña que eso es mentira, y se les enseña que eso no puede ser verdad. Y por eso, mis queridos hermanos, les pido en este día que siempre enseñen a sus hijos, enseñen el evangelio, enseñen que Cristo vino, nació de una virgen, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo puede perdonar pecados. Porque si en aquel tiempo ya el diablo estaba poniendo duda, ¿cuánto más el día de hoy? Entonces se apareció, dice, a 500 hermanos. Versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y versículo 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios. ¿No es eso para todos nosotros lo mismo, hermanos? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Eran los falsos profetas. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica a Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero gloria a Dios que Cristo resucitó. Si usted hoy está aquí sin Cristo,
y usted pone su fe totalmente, solamente en Cristo, hoy usted puede tener perdón de pecados y la vida eterna. No porque vino a una iglesia evangélica, no porque vino con los aleluyas a la iglesia bautista, no, porque usted reconoció su propio pecado y reconoció que Cristo pagó y murió por sus pecados. Y si Él ya pagó, lo único que tengo que hacer yo es creer. ¿Qué es creer? Abrir mi corazón y poner mi fe y mi confianza en lo que Cristo hizo por mí. Y nosotros que somos creyentes, gocémonos, alegrémonos. Este día debe ser un día lleno de gozo, de felicidad y decir: bendito sea el nombre de Dios, que cuando yo muera voy al cielo, y cuando resucitemos entre los muertos juntamente con Cristo, yo también voy a resucitar. Le van a mirar y se van a burlar de usted. Los que no son creyentes, los que son religiosos, se van a burlar de usted y van a decir: mira, este cree que un día va a resucitar. Y usted dice: sí, así como se burlaban de Cristo y no creyeron en Cristo, así tú te burlas, pero según la Escritura un día vamos a resucitar juntamente con Cristo. Fortalezcamos nuestra fe, vivamos nuestro cristianismo, que sea verdad, que sea real, porque la gente no quiere oír, quiere ver. Y hermano, ya muchos deben de cansarse de tanto hablar de Cristo. ¿Por qué no empezamos a mostrar a Cristo? Ya no tenemos que vivir para ganar la vida eterna. Él la ganó por nosotros. Pero podemos vivir como un testimonio de agradecimiento de la gracia de Dios. Oremos.